esta computadora. Bien, entonces como dijimos, así como los Legos permiten armar estructuras más grandes, las ondas senoidales nos permiten armar ondas periódicas más complejas, digamos, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que es el análisis de Fourier. En el análisis de Fourier, entonces planteamos la ecuación de una onda, es decir, una función de onda, en donde si hacíamos una sumatoria de las distintas funciones senoidales, e inclusive no solo senoidales, sino las funciones cosenoidales, eh, fíjense que son una sumatoria en donde tenemos obviamente la función kx, ¿sí? Con una amplitud definida. Esta sumatoria, ¿sí? Estamos analizando la función en x solamente, ¿no? Por eso el argumento kx. Bueno, considerando k igual a 2pi sobre lambda, es decir, esta función que yo veo acá, o esta gráfica de función, yo la podría estar reemplazando, ¿sí? Por una sumatoria en teoría infinita, es decir, cuanto más cantidad de estos términos yo agregue, más precisa va a ser la copia de la curva esta. Entonces yo reemplazaría a esta curva por una sucesión de n determinados senoidales y cosenoidales que me estaría representando la misma función que yo estoy viendo de esta manera. Con ese criterio, en donde, bueno, obviamente ahí está el reemplazo y yo en realidad estoy haciendo la sumatoria de las funciones senoidales y cosenoidales, yo puedo lograr representar cualquier función. Y si esto sirve para una función de x común, también me va a servir para una función de onda, es decir, una función de x, o sea, del tiempo y del espacio, ¿no es cierto? Veamos qué es lo que decimos entonces. Bueno, este simulador que tengo de ondas, lo que me va a permitir van a ser generar distintas ondas senoidales y en base, en este caso puedo generar la fundamental y puedo generar 10 más ondas senoidales sucesivas. Con una condición que lo requiero para este análisis de Fourier, es que cada una de las ondas que yo vaya sumando van a ser los armónicos, ¿sí? Es decir, incrementando el orden n1, 2, 3, 4 y así, de la fundamental. De esa manera, si yo tengo esta, si yo ahora tengo en vez de esta, vamos a... Le agrego esta, fíjense que es el doble de frecuencia, ¿sí? Yo podría agregar esta, el N3, N4, N5. Como verán todas, observen los nodos, me coinciden, es decir que todas son armónicos de esta fundamental que yo generé. Bueno, ¿qué es lo que hago con esto? Bueno, justamente por lo que vimos antes, la sumatoria de los distintos armónicos me puede representar una función cualquiera. Y vamos a ver cómo es este caso. Bien, veamos de nuevo, reseteamos todo. En el gráfico inferior yo tengo la sumatoria de estas ondas y fíjense que si yo, por ejemplo, sumase un segundo armónico, la onda que ya tengo y un tercer, vamos a sumarlo ahí y le vamos a restar en amplitud. Ahí. Yo le sumo un tercer armónico que se lo podría sumar positivo o negativo. Pero si sumo un tercer armónico, por ejemplo, estoy teniendo ya, observarán, una curva diferente a una onda senoidal. Y así podría seguir subiendo. Y algunos de ustedes podría estar acá ya reconociendo algún tipo de curva característica. ¿Qué es lo único que hice? Una sumatoria de armónicos, ¿sí? De funciones senoidales o icosenoidales,
con una amplitud diferenciada para cada uno. De esa manera, cualquier función periódica, ¿sí?, definiendo la amplitud de cada uno de los armónicos, podría llegar a funcionar. Veamos un ejemplo. Una onda triangular, como vimos en la figura, esta va a tener una sumatoria de armónicos. Ahora, fíjense la característica. ¿Es la sumatoria de todos los armónicos? Sí, por lo menos acá está del orden 11 para lograr esta calidad. Sin embargo, en el caso de una onda triangular como la que estamos viendo, los armónicos pares, su amplitud es 0. O sea que únicamente funciona con los armónicos impares para generar esta. ¿Pero se pueden generar otras? Sí, les muestro, por ejemplo, una onda cuadrada, donde ya tengo también armónicos, ¿sí? Los armónicos impares, fíjense. Y obviamente, ¿por qué tengo esta forma? Bueno, porque evidentemente para lograr una onda cuadrada perfecta, yo tendría que sumar muchísimos más armónicos. Veamos qué pasa si le pongo 5, si le pongo 3. Cada vez va perdiendo la calidad, es decir, la onda cuadrada me está dando un fiel reflejo de que para lograr, en este caso, una onda perfectamente cuadrada, tendría que hacer una sumatoria importante de armónicos. Podemos poner esta también, que pasa lo mismo, ¿ven? Una diente de sierra particular. Bueno, entonces, ya vimos que el concepto de series de Fourier es justamente eso, es la suma de funciones senoidales para lograr obtener una función con otra curva. ¿Variando qué? Variando las amplitudes. Acá me apareció algo. Ahora, dentro de eso, aparece un concepto interesante, el paquete de ondas. ¿Qué es el paquete de ondas según lo que ustedes entienden? ¿Son todos esos armónicos que nosotros le sumamos? No, a ver, la idea de paquete que me está dando, cuando yo digo un paquete, Conjunto. ¿cómo? Conjunto. Un conjunto o algo bien limitado, algo bien definido. El paquete de onda bien podría ser un solo pulso, ¿sí? Como normalmente suele haber en telecomunicaciones o en cualquier cosa. Es decir, yo tengo 0 de señal, ¿sí? De golpe aparece un pulso y continúa nulo el señal. O sea, esto, por definición, parecería ser, no es una función periódica, ¿no es cierto? Es una función que apareció en algún momento y listo. Bueno, en realidad, paquete de ondas llamaría a este concepto acá. O sea, cuando yo tengo un paquete, o sea, en un momento dado, yo hice podría haber sido tranquilamente un paquete 4 o 5 bits o algo por el estilo y después nada. Es decir, una palabra binaria, por ejemplo. Eso es un paquete de onda. En principio, por definición, paquete de ondas daría que es una función aperiódica. Y lo que vimos nosotros hasta ahora como funciones de Fourier, series de Fourier, es que anda para las periódicas. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Una pequeña trampita que hacemos. Fíjense que acá yo voy a poner un paquete de onda, wave packet. Lo vamos a achicar. Y ahí tendría un pequeño paquete de ondas. Obviamente la sumatoria de armónicas, ¿sí? La estamos viendo ahí arriba, entonces toda esa sumatoria de armónicas con las amplitudes definidas me terminaría dando un paquete de armónicas. Ahora, claro, yo acá sí veo esta señal en este corto plazo y en el resto no veo nada. No veo nada. Bueno,
ni bien lo puse de entrada, vieron que aparecían otras. En realidad, tengo dos cuestiones en este caso. Por un lado, como la cantidad de armónicas que yo tengo son limitadas, en este caso a solo 11 o la fundamental más 10 armónicas, evidentemente mi perfección en la sumatoria de todos los armónicos para solo lograr el pulso del centro, bueno, tiene deficiencia. Yo si tuviese en vez de 11, tuviese 100 armónicos, evidentemente la distancia entre este y el próximo pulso que viene sería mucho mayor. En conclusión, digamos, si yo hiciese una sumatoria infinita de armónicos, yo podría suponer que se dio un solo pulso y después no se dio más nada. ¿Me explico? ¿Me explico? Sí, profe. Sí, más o menos, sí. Bien, a ver, vamos, ya nos vamos a meter de todas formas en otro concepto. Cuando yo sume un montón de armónicos, la sumatoria de esa cantidad de armónicos, para yo poder lograr tener un pulso totalmente solitario, yo lo que necesitaría tener una sumatoria infinita de armónicos. Si yo lograse una sumatoria infinita bajo determinadas condiciones, yo podría decir, voy a tener un pulso, un paquete de ondas, y recién en el infinito volvería a aparecer ese paquete de ondas. Si yo no tengo una sumatoria infinita, evidentemente voy a tener un paquete de ondas que se me va a aparecer nuevamente antes. ¿Por qué? Porque esto estamos hablando que es una función periódica. Simplemente que para el caso en que estamos representando ahora, el periodo es terriblemente largo. O sea, ¿cuándo se va a volver a repetir? En mucho tiempo. Eso me permitiría entonces directamente trabajar con serie de Fourier para cualquier tipo de onda, periódica o no periódica. Volvamos al ejemplo de acá. Entonces vamos a suponer este paquete de onda que yo tengo, que tiene un ancho definitivo, es decir, ese delta X que vemos ahí sería toda la información que yo quise transportar, ¿sí? En este caso es un pulso, podría tener otra forma y podría estar sumando, pero yo quiero representar esa onda o ese periodo solamente, y el resto de ese tiempo, o de ese espacio en este caso, sería nulo, sería cero. ¿Qué es lo que necesito? Bueno, para lograr eso, una sumatoria infinita, ¿sí? De funciones senoidales, en donde las vamos a ir superponiéndolas una con otra. ¿Bajo qué característica? Bueno, justamente A sub k, que era la amplificación. Recuerden que la función teníamos A sub k por el seno de kx, digamos. Si A sub k va de menos a más infinito, es decir, lo que estaríamos diciendo, estamos sumando una cantidad infinitamente grande de funciones senoidales de distintas frecuencias con amplitudes bien definidas. Y acá entonces nos va a aparecer el concepto de cuán preciso logramos tener este paquete de ondas. ¿Y por qué hablo de esta precisión? Bueno, porque justamente si yo necesito asegurar mi paquete de ondas en un lugar muy corto, es decir que vamos a suponer que esto vamos a buscar la regla, porque si no me sale cruzado hoy. Vamos a suponer acá
que yo tengo la función que está todo en 0 y en un pequeño espacio, recuerden que lo analizamos por una función de que quiero tener, y después nuevamente 0, ¿sí? O sea, si esto es muy pequeñito, para lograr una función de onda, o sea, un pulso pequeño y que después no se repita, yo lo que voy a necesitar tener, si el delta X es pequeño, obviamente el delta K va a tener que ser grande. ¿Para qué? Para que esa igualdad sea aproximadamente 1. Y ahí tengo el contrasentido en cuanto a cómo me voy a trabajar yo. ¿Por qué? Veamos, perdón, me pasé de largo. Porque si yo concentro totalmente el espacio, tengo que tener una sumatoria infinita de longitudes de onda y eso se me complica. Ahora, si yo bajo esa cantidad de frecuencias que sumo, esa cantidad de armónicos, evidentemente facilita, pero lo que voy a tener es un pulso más ancho. Entonces tengo ahí ese contrasentido. O sea, delta K, muchas ondas, muchos armónicos, va a provocar que tenga un delta X bien preciso, o sea, muy chiquitito, bien definida la onda, pero por otro lado es difícil cantidad de onda. Y si yo le bajo el delta K, voy a tener un delta X mucho más disperso. Y el delta X más disperso significa que no voy a tener una precisión en cuanto yo lo miro. Podemos volver a verlo. No tenés micrófono, Adrián. Lo silenciaste. Perdón, lo que ando con tos no los quiero matar cada vez que toso. Ahí está. Fíjense que si yo le voy reduciendo K, que sería la cantidad de armónicos, voy perdiendo la precisión. Bueno, justo elegí, lo van a notar ahí arriba. En la calidad de la onda, vamos a ir al cuadrado que anda mejor. Voy perdiendo la precisión en la definición de onda. Lo mismo me pasa cuando tengo una onda del tipo paquete, es decir, un solo periodo, como es este. Si yo le voy reduciendo la cantidad de armónicos, fíjense que se me ensancha el paquete, es decir, la calidad de lo que yo quiero definir la voy perdiendo. Y ya confundo de este lado con otro. Y eso entonces, ¿cómo lo voy a notar después? Bueno, cuando ustedes vean electrónica, empiecen a trabajar, van a ver que, por ejemplo, si trabajamos con una onda cuadrada, esa onda cuadrada, como está integrado de infinitos armónicos, evidentemente cuando yo la transmita a través de un medio, si el medio es dispersivo, es decir, no es lo mismo, no se comporta igual por una frecuencia baja que por una frecuencia alta, como sucede, ¿sí? Por ejemplo, una fibra óptica, yo salgo con una cuadrada y como se me atenúan a lo mejor las frecuencias altas, voy perdiendo esos armónicos altos y de la cuadrada original que yo tenía o del dato original termino teniendo un dato como este, que era muy diferente al original que era a lo mejor así. Y ahí aparecen conceptos de cómo filtrar y demás cuestiones, digamos. Vamos a ver unas pequeñas demostraciones. El gráfico que está a la derecha, en realidad es un gráfico de armónicos, o sea, cada una de las barritas que vemos ahí, estas liñitas, son los distintos armónicos que va teniendo. En este caso está tomando hasta 20, en este caso toma hasta 50 y pico armónicos. Y entonces vamos viendo cómo en la misma
la misma representación va teniendo distintas figuras, ¿sí? El sonido, o sea, va a estar integrado por distintas frecuencias un tono determinado. Y eso hace que cambie el color de cada uno de los instrumentos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Por ejemplo, en este caso, esto está tomado de la Universidad de Sydney, va a haber una comparación entre una flauta y un clarinete. Bueno, lo va a mostrar el video, pero en realidad lo que vemos en este video, si bien uno tiene tapado uno solo de los lados, el otro tiene tapado los dos, creo que este video ya lo vimos así, pero vamos a escuchar los tonos distintos que va a tener uno y otro, justamente por la composición de armónicos diferentes que tengan unos y otros. La frecuencia tiene que ver con los armónicos presentes, que en un caso estuvo cerrado y en otro caso estuvo abierto. Here we use them to demonstrate standing waves in sound. The flute is open at both ends, so the air is free to move in and out, but the pressure is close to atmospheric. The clarinet is open at the bell, but at the mouthpiece, it's almost completely sealed by the reed. Está cerrado So de the pressure ese is lado. large, but there's little air motion. Let's picture the reflection of a pressure pulse. At a closed end, the air can't move, so the compression pulse can only move back along the pipe. The pressure wave is reflected with a phase change of 0. At an open end, things are different. Here the pressure is approximately fixed at atmospheric, so the sound pressure is near 0. So the pressure wave is reflected with a phase change of pi. The flute has 2 open ends and is roughly cylindrical. So we expect the lowest note to have a period of twice the length divided by the speed of sound, and the reciprocal of that gives the frequency. The clarinet has 1 open and 1 closed end. This time the cycle repeats after the pulse travels 4 lengths of the instrument. So the period of the lowest note would be about twice as long, and the frequency about half that of the flute. Because of the bell and the flare, the clarinet's not cylindrical. So let's replace them. Let's compare the lowest notes of the flute and the cylindrical clarinet. And the flute has the whole harmonic series. While the clarinet has only the odd members. There's much more about the physics of music on PhysClips, but for now, this question for you. Which makes more difference, the pipes or the mouthpiece? Bueno, evidentemente la composición de los sonidos tiene que ver con la sumatoria de estos armónicos. Cualquier sonido que escuchemos o que veamos, vamos a ver que no es, en muy raras ocasiones puede ser una onda senoidal, sino que siempre van a ser ondas raras, digamos, ¿no? Es decir, ondas periódicas, pero de un formato raro. Entonces, ¿cuál es la forma de poder analizar? Es desglosar esa onda que yo percibo, que yo recibo, y dividirlas en funciones de Fourier, es decir, una serie de Fourier que sea equivalente a estas ondas. Como para cerrar el concepto de armónico que venía enlazado con lo que vimos la clase pasada, les voy a mostrar esta pequeña simulación
para que vean cómo cambian los armónicos en lo que es el oído. ¿Está? Tiene musicalidad porque obviamente estamos hablando de armónicos. Lo repito de Se escucha nuevo. bastante bajito, Adrián, cuando lo des play. A ver si le puedo dar volumen de acá. A ver ahora. Más que eso no tiene. Va de nuevo. A ver. No, sí, no tiene. ¿Estamos? O sea, cada una de estas son los distintos armónicos, que es lo que... No te escucho, perdón. ¿Alguien hizo una consulta? Bueno, continúo. Vamos de nuevo para que vean cómo se va, cada vez que agrego un armónico, cómo se va modificando la onda. Sale en mono para colmo. Acá lo vemos. Bueno. No, acá ya me voy al otro tema. Y justamente entonces lo que veíamos en el gráfico de la derecha son los distintos armónicos presentes ante un tono de uno de los instrumentos. Preguntas sobre serie de Fourier. Miren que después resumen a fin de la clase, ¿no? Bueno. Pasamos al otro tema, Ana. Sí, A sí. sonido. Perfecto. Esto lo van a ver en detalle en análisis de señales y sistemas. Este año ven con mucha profundidad Sí. Fourier, así que... Lo que ya, la idea es que sepan físicamente de qué se trata, digamos. Bueno, vamos a ver otro fenómeno que, si bien es un fenómeno ondulatorio, obviamente, si bien no está dedicada esta ingeniería a eso, porque de hecho el concepto de sonido es todo un área de estudio, de hecho hay ingeniería en sonido directamente, que se trata obviamente del concepto de ondas mecánicas en este espectro particular. Pero bueno, por lo menos ampliemos un poquito algunos leves conocimientos que vamos a requerir. Se trataba de ondas mecánicas. ¿Recuerdan cuando vimos la velocidad en los sólidos? Tenía la raíz de dos relaciones, digamos. Un módulo de Young, que era una componente ¿de qué tipo? ¿Qué propiedad estaba asociada a este módulo de Young? O vamos por la más fácil. ¿Y esta densidad que está asociada a qué propiedad? La inercia sería. La inercia, la masa, claro. ¿Sí? Una propiedad de masa, de inercia. Y la de arriba, ¿recuerdan a qué se trataba? Restitución. Claro, de restitución o de elasticidad, digamos. Restitución o elasticidad, digamos, que es la que tendría, la que tendría Boller. Bueno, si vemos en los gaseosos, fíjense que la velocidad, ya la hemos visto, también depende de un valor, una constante, y obviamente el ρ que siempre me da densidad. O sea que es el mismo sistema
o las mismas propiedades, digamos, ¿sí? O sea, que va a depender de unos parámetros de restitución o de elasticidad y de la densidad de ese gas. Pero cuando se hacía un poco más, que de hecho lo van a estar sacando en el práctico del tubo de Kant, cuando hacíamos un análisis de estas constantes, veíamos que había una proporcionalidad o era función directamente de la temperatura, la velocidad del gas. ¿Sí? Esto se daba por una cuestión adiabática, donde no hay intercambio de calor cuando las moléculas comienzan a moverse energéticamente. Entonces había una relación entre la velocidad y la raíz cuadrada de la temperatura. ¿Qué pasa con la rapidez del sonido entonces? ¿Cómo se comporta este sonido como para tener? Bueno, a 0 grados es 331 metros por segundo, que es el dato que más o menos se viene tomando. Si yo lo tomo a 20 grados, yo lo que puedo hacer es aplicar esta relación, es decir, multiplicarlo por esta raíz. De acá viene la temperatura. En este caso, si bien en física 2 nos las pasamos hablando de que usemos las temperaturas en Kelvin, en este caso la trabajamos en grados Celsius. Y nos permite dar un aproximado de lo que sería la velocidad a otras temperaturas en grados Celsius diferente a la del 0 grado. Es decir, que la velocidad varía con la temperatura. Y acá, aparte de variar con la temperatura, en el caso de los materiales, el sonido o las ondas mecánicas también varía su velocidad según el medio. En distintos medios gaseosos va a variar la velocidad a la que se mueve. Un caso típico es el helio. ¿Por qué menciono el helio como caso típico? ¿Han visto algún ejemplo de sonido en helio? Que se volvía más agudo, si no me mal acuerdo. Claro, es el típico, la verdad que no me avivé de buscarles un videito de eso, pero que yo agarro un globo de helio, que por otro lado se inflan con helio para que vayan hacia arriba por la densidad, para que suban, digamos, y cuando yo aspiro ese helio y lo largo a la atmósfera, como la velocidad es mayor, mi voz se escucha muchísimo más aguda en ese momento, que es lo que causa risa en realidad. Bueno, tiene que ver con la velocidad en que se mueve el sonido en ese medio, que en ese caso habría helio dentro de todo el sistema de generación de sonido en nuestra garganta, digamos. Otro concepto que ya hemos estado viendo es la intensidad de una onda. Y vimos que ahí aparece el módulo de B de la compresibilidad. Y vimos que dependía de la frecuencia, ¿sí? Si bien la frecuencia angular está relacionada con la frecuencia de esa onda de sonido que era emitida. Y eso es importante porque depende de la frecuencia al cuadrado, implicaba que la intensidad crecía muchísimo con la frecuencia. Y entonces ahí aparecía como concepto por qué cuando los parlantes se diseñan, ¿sí? Los bajos siempre tienen parlantes de mayor tamaño que los sonidos altos o los agudos, y tenía que ver con este concepto de la frecuencia, ¿no? Las frecuencias bajas y las frecuencias altas. Bueno, la intensidad ya vimos también que dependía es una potencia sobre un área, y evidentemente, como todo lo que hemos visto de cuando yo emito una fuente con una potencia definida, evidentemente a medida que yo voy dividiendo el área, se me va atenuando o cambiando la forma de la intensidad. O sea, toda la potencia que emito se va diluyendo, digamos, al tener que dividirlo por más área, que es lo que habíamos visto como la ley de la inversa del cuadrado, que se aplica en todo lo que es ondas, ¿no? Desde ondas de sonido hasta ondas electromagnéticas cuando pasemos a verlas. ¿Tenés ejemplos acá, Ana?
Perdón, tengo un ejemplo sencillito, si quieren se los comparto. Bien. Es un cálculo muy simple, más, hemos hecho ya algo parecido. El cálculo dice así: una fuente puntual emite ondas sonoras con una salida de potencia de 80 vatios. Encuentre la intensidad a 3 metros de la fuente. ¿Cómo calculamos esto? Lo hicimos hace 2 clases. Muy Usando la fácil. fórmula de la intensidad. Colocando Exactamente. la potencia y el radio. Exacto, o sea, potencia por unidad de área. En este caso, el área, ¿cómo calculamos el área? Es una fuente puntual, o sea, que emite en igual proporción en todas direcciones y sentidos, ¿no es cierto? Entonces tendríamos una esfera, ¿sí? Por eso la fórmula, que repaso lo que dio recién Adrián, es potencia dividido 4pi por radio al cuadrado. 4pi por radio al cuadrado es el área de una esfera, ¿sí? Entonces aplicamos esa fórmula, reemplazamos 80 vatios para potencia, 3 metros para el radio, y nos da una intensidad de 0,707 vatios por metro cuadrado. Y ahora nos pide hallar la distancia a la cual la intensidad del sonido es 1 por 10 a la menos 8 vatios por metro cuadrado. ¿Cómo lo resolvemos? La ley de inversa a los cuadrados. Podríamos aplicarla. ¿Y algo más fácil? Despejando de esa misma fórmula el radio. Exactamente. Despejamos de acá, el valor de la intensidad lo tenemos, que es 1 por 10 a la menos 8, la potencia la tenemos, que era 80 vatios, y lo que tenemos que hallar ahora es el radio. Despejamos el radio, reemplazo, y nos da 25.231,3 metros, ¿sí? O sea, 25 kilómetros. Ese sencillito ejemplo. Está claro, ¿no es cierto? Es fácil, es bastante, es ilustrativo más que para pensar. Está silenciado, Adrián, ¿no? Ahí está. Con la presión de la onda sonora, también depende de determinados valores que están ahí escritos, ¿sí? La velocidad, la frecuencia y demás. Y acá sí lo que me interesaba es, acá tenés un ejercicio sobre presión, ¿no es cierto, Ana? No, Vemos en este. realidad, Sí. después hago un ejercicio sobre decibel. Bien, bueno, lo vemos ahí. En realidad lo que a mí me interesa es que cuando uno analiza el concepto de presiones o de intensidades, va a ver que los valores mínimos son terriblemente bajos, muy chiquititos, y los valores máximos son muy grandes, ¿sí? Si ustedes se fijan en este caso, me apreté sin querer, para una frecuencia de 1000 Hz, que es una frecuencia mediana, ¿sí? Un tono bien medio de lo que escuchamos normalmente, vamos a tener, en el caso del oído humano, un mínimo de intensidad auditiva del orden de la menos 12 vatios por metro cuadrado. Sin embargo, el umbral del dolor, es decir, aquella potencia sonora que nos va a provocar un poco de molestia ya, de dolor, está en el orden del vatio por metro cuadrado. O sea, tenemos en el orden de la menos 12 de diferencia entre lo menos que podemos detectar como sonido y lo máximo que podemos detectar. Y esto, ¿qué tan importante es? Bueno, esto nos habla del comportamiento y de lo difícil que por ahí es trabajar en física cuando estamos trabajando con fenómenos que nosotros podemos percibir, ¿sí? Como
como personas. El oído es uno de los sentidos que nosotros podemos percibir y en general el cuerpo tiene un mecanismo para percepción de sonidos, dado por la evolución, supongo yo, que se comporta bastante de una manera logarítmica, por decirlo de alguna manera así. ¿Y esto qué sería el logaritmo? Bueno, significa que podemos detectar pequeños estímulos, no solo en lo que hablo de oído, también en lo que hablo del tacto, también en lo que hablo de la vista, ¿sí? Olfato y... ¿me está faltando uno? Tacto. Mencioné 4, no son Tacto. 5. Claro, y el tacto, perdón. Y el tacto. Todos se comportan de esta manera, es decir, puedo detectar pequeños estímulos, pero después como que la curva se aplana y ya necesito un gran estímulo para notar diferencia, ¿sí? Prueba de ello es en el caso del tacto, que si yo me pincho con algo muy chiquitito, lo siento, ¿sí? Puedo sentir en el pie una pequeña espinita que se haya clavado, que haya quedado en la media inclusive, y sin embargo, si no voy a notar diferencias si me corto 1 centímetro o si me arranco la mano, digamos, ¿no? De hecho, afortunadamente nunca me ha pasado, pero aquellos que han sufrido por accidente la amputación de algún dedo, una mano, el dolor es fuerte, pero hasta deja de doler. Es decir, el organismo se comporta de una manera en donde va aplanando todo lo que va recibiendo como señal. Y entonces ahí aparece un concepto interesante que se utiliza en audio, pero lo vamos a utilizar o lo van a utilizar ustedes en otras aplicaciones, en amplificaciones en general, que es el decibel. En realidad la unidad vendría a ser el bel, pero se toma decibel justamente por el tamaño que da, y tiene que ver con esta función logarítmica, que en el caso del organismo se adecua más a su respuesta, no es que tengamos una función logarítmica perfecta, pero sí es más adecuada por la curva. Y este decibel o este cálculo tiene que ver con una relación o una comparación entre dos magnitudes iguales. Por eso es un número adimensional. Si ustedes se fijan, en el caso ahí es el logaritmo de una intensidad sobre una intensidad de referencia. Es decir, yo voy a comparar de manera logarítmica cuán grande es una con respecto a la otra. Para el caso particular de sonido y como para tener una referencia de los niveles de sonidos que hay que uno percibe en la cotidianeidad, se tomó el menor valor que un oído puede percibir, que es ese del 10 a la menos 12, y comparando con eso se van definiendo distintos valores a modo de ejemplo. Y ahí va el criterio logarítmico. Fíjense que una conversación baja, es decir, lo que ustedes están escuchando conmigo ahora, estaríamos entre 30 y 50 decibeles, ¿sí? O 60, ¿sí? Depende cómo tengan el volumen. Yo diría que estamos más por acá. Sin embargo, o sea, desde el silencio casi absoluto, es decir, ese alfiler que se cae en un espacio muy silencioso y que escucho la caída del alfiler, ¿sí? Que sería muy pequeñita, a este 60 hay 60 decibeles de diferencia y en potencia sería muchísimo más. A, por ejemplo, el ruido de un concierto de rock donde ya prácticamente alguno que fue un boliche, todos creo que han ido, vieron que cuando salimos de cualquier boliche salimos con ruidos en los oídos. Bueno, eso es porque hemos estado mucho tiempo en zona cercana al umbral del dolor, digamos. Lo que les da la pauta cómo van a quedar de acá a unos años, ¿no? Pero bueno, esa que más o menos debe estar por ahí los 100, los 120, es una referencia conceptual de lo que sucede con este tema de
los niveles de audición y demás. Algo importante a decirles, cuando yo hablo de, bueno, vos tomás el mínimo de 1 por 10 a la menos 12 y el dolor máximo es, ¿y cómo hacemos? ¿Ponemos una persona? Bueno, todo lo que es trabajo, cuando estamos relacionando magnitudes con lo que sensamos nosotros, generalmente se trabaja por estadística. Es decir, yo voy a tomar 20 personas y veré estadísticamente cuál es la intensidad mínima que escuchan esas 20 personas. Algunos van a escuchar más, otros escucharán menos y tomo un promedio, ¿sí? Aparte tendría que considerar que sean sanos, determinada población y demás cuestiones. Pero de esa forma trabaja el concepto de los sentidos, de la medición de magnitudes que nos afectan a nosotros y del logaritmo. Este 10, el logaritmo, tiene que ver justamente para poder pasarlo después a decibel. De ahí viene el D. Como para que tengamos noción de cómo afecta esto de medir en logaritmo y no en potencia, vamos a ir a un par de ejemplitos simples. Bien, esta curva que vamos a escuchar, yo les voy a pedir que no la miren, o sea, cierren los ojos. Lo que vamos a ver acá, bueno, es un ruido blanco. El ruido blanco, como bien lo dice ahí, es más o menos como el color blanco. Ustedes vieron que en la tele el color blanco se arma con la suma de los otros 3 colores. Bueno, el ruido blanco sería una sumatoria de todas las frecuencias, más o menos en un nivel acomodado para como si escucháramos toda la sumatoria de frecuencias audibles, digamos, ¿no? Y escuchemos, veamos cuánto va bajando cada saltito y me dicen. Vamos de nuevo. Para información, después vamos a sacar conclusiones. Estamos teniendo que el voltaje cae el 50%, cada golpecito de sonido que hay. Ahora vamos a ir a esta. Veamos acá, se lo repito la primera de nuevo. Y por último, vamos a escuchar esta. Bien. ¿Qué notaron? La primera como que parece la más, no sé, natural, por así decirlo. Como va decreciendo. Como que se nota fácil, ¿no es cierto? El decrecimiento. Claro, sí. Bueno, esa primera tiene un decrecimiento de 3 dB. Y esto implica que va cayendo a la mitad, ¿sí? El voltaje que le vamos dando, va cayendo a la mitad cada vez que, o sea, va cayendo 3 dB cada ruido nuevo, ¿sí? Esa es la relación de 3 dB. La que está abajo, el voltaje cae, fíjense, un 12%, lo cual sería mucho si uno lo analiza en números, uno lo podría ver. Sin embargo, para el oído ya cuesta distinguirlo, ese
ese porcentaje en caída, porque en realidad está bajando de a 1 decibel. Y la última, que es notable, baja de 0,3 decibeles, y esto es apenas 3,5 del voltaje o el doble de la potencia. Fíjense que la potencia dice que es 7, ¿sí? Esto tiene que ver con que la potencia multiplica por 20, por la relación de que yo tengo una E y una I simultáneamente. Y prácticamente ya no me doy cuenta las atenuaciones cuando tengo una caída de 0,3 dB. Y en realidad estoy teniendo una potencia de 7% más abajo. O sea, es notable la caída en potencia en números, en medición. ¿Sí? Un 7% en 10 debería caer mucho. Y sin embargo, cuando yo escucho... Y por eso les decía, no miren el gráfico, porque si ustedes no miran el gráfico, es muy difícil darse cuenta que varió el volumen de uno y otro. Y eso tiene que ver con este aplanamiento que produce o esta compensación que producen las curvas logarítmicas. Entonces, como el comportamiento del sonido para nuestro oído se comporta de esta manera, se utiliza el decibel como para análisis de este fenómeno. ¿Por qué no, acá, dame otra. ¿Querés que veamos, Ana, lo de cálculo de decibel ahora? Vemos un pequeño calculito Dale. y continuamos. Bueno, el primer problema es para pensar. Aumentar la intensidad de un sonido en un factor de 100 ocasiona que el nivel sonoro aumente. ¿En qué cantidad? Yo aumento 100 veces o en un factor de 100 la intensidad de un sonido. ¿El nivel sonoro va a aumentar en 100 veces? En función de lo que hemos visto recién. ¿Qué les parece? No, que no. Bien. No aumenta 100 veces. ¿Cuánto aumenta? Les doy una pista. Este sería el nivel sonoro, ¿no es cierto? 20 puede ser. Exactamente, 20. Es decir, en esta fórmula reemplazamos I sobre I0 por 100, porque estamos multiplicando por 100 al valor de referencia, con lo cual nos da 20 decibeles. Exactamente. ¿Sí? O sea que vemos claramente en números que si aumentamos 100 veces la intensidad, no necesariamente el nivel sonoro aumenta 100 veces. ¿Sí? Bueno, acá está el cálculo. Y vamos con otro ejemplo. Dos máquinas idénticas se colocan a la misma distancia de un trabajador. Tenemos las dos máquinas, son iguales y están a la misma distancia de un trabajador. La intensidad del sonido entregado por cada máquina en funcionamiento en la posición del trabajador es de 2 por 10 a la menos 7 vatios por metro cuadrado. ¿Sí? Esta es la intensidad que recibe el trabajador cuando una de las máquinas está en funcionamiento. Nos pide entonces el problema, hallar el nivel sonoro que escucha el trabajador cuando una máquina está en funcionamiento. Cuando una máquina, ¿sí? O sea, vamos a calcular con una sola máquina en funcionamiento. ¿Cómo lo calculamos? Reemplazamos en esa formulita que vimos antes. Bien. Tenemos esta fórmula. Beta es el valor que queremos hallar. 1 por 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado es el umbral
de audición, es el valor mínimo que escuchamos, ¿sí? Es el valor de referencia que se toma. Acá está, lo vimos recién, ¿sí? Ese sería I0. Y 2 por 10 a la menos 7 vatios por metro cuadrado es la intensidad que recibe el trabajador en la posición en la que se encuentra. Eso nos da 53 decibeles. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros calculamos la intensidad que recibe cuando están las dos máquinas en funcionamiento, ¿cuánto va a ser? ¿El doble? ¿106 No. decibeles? ¿Qué les parece? Lo único que hay que hacer es, digamos, multiplicar por 2 el 2 por 10 a la menos 7 y queda sobre el 1 por 10 a la menos 2. Aplicamos el logaritmo todo igual. Bárbaro. ¿Y cuántos decibeles aumenta? ¿Cuánto nos da? 56, si no me equivoco. Exactamente. O sea, como bien dijo Ignacio, acá en lugar de 2 por 10 a la menos 7 es 4, porque es el doble, la intensidad es el doble, reemplazo y nos da 56 decibeles. Entonces, como conclusión, si duplico la intensidad, el nivel sonoro aumenta en 3 decibeles, que es lo que veíamos antes con Adrián. ¿Quedaron claros los ejercicios? ¿Tienen alguna duda? Continuamos entonces. Yo me los imagino a ustedes diciendo, ¿por qué no toman estos ejercicios en Física 2, no? Son descriptivos. Sí, son fáciles. Sí. La verdad, como ingeniero no podemos resolver estos ejercicios, tendríamos que todos Tendríamos un retirarnos. problemón. Sí, Tendríamos un no. problemón. Pero bueno, uno siempre añoraría buenos momentos, y eso que yo doy Física 2. Bueno, otra característica que me interesa mostrarles es que el concepto de sonido, y todo esto también inclusive se toca después en aquellos que ven seguridad laboral, también manejan todos estos criterios. Pero la característica que tiene nuestro oído es que no responde igual a todas las frecuencias. em, y eso implica que en los extremos, es decir, normalmente tiene una buena respuesta entre los 500 y los 2 kilohertz, digamos, donde el oído responde muy bien, pero cuando nos alejamos de esos bordes, si ustedes se fijan en la curva esta, comienzo a perder sensibilidad o intensidad en la que el oído escucha, es decir, el oído escucha menos en los extremos del espectro de audio, que hablan de 20 a 20.000 Hz. ¿Sí? Lo cual es un poquito ficticio porque yo no he escuchado, valga el término, pero no tengo información de que haya gente que escuche en 20 kHz, pero bueno, así es la clasificación. Sí, lo que sucede entonces es que todos los oídos humanos tienen una respuesta en la zona central mejor que a los extremos. Y otra de las características que también sucede es que el oído va perdiendo calidad auditiva en las frecuencias altas, ¿sí?, con los años. Esto que implica que, por ejemplo, un tono de 15K, 15 kHz, un niño lo escuche sin problema. Ustedes ya, y más con los oídos cuando están sometidos a mucha a mucha contaminación, como son los oídos de la última década, digamos, que nos pasa a todos, va perdiendo aún más calidad auditiva. Entonces probablemente ustedes ya no escuchen en 15 kHz, sino su umbral máximo llegue a ser a 12 kHz. Y ya yo, como estoy más viejito, evidentemente puedo llegar a estar a lo mejor en los 8, ¿sí?, kilohertz. No me quise medir más, tenía muy buena curva auditiva, pero es probable que esté muy decaída. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que si alguien se pusiese con un silbato a 15 kHz, a mí ni me molestaría, porque no lo escucho. Y es tan real como eso.
Entonces, ese es un comportamiento del oído, que así se comporta, y por otro lado también tiene un umbral superior, que es el umbral del dolor, que es bastante más plana, digamos, es decir, que sobrepasando una determinada presión sonora o una determinada cantidad de decibeles, comparado con el mínimo valor, va primero va a sentir dolor y después en un momento la destrucción va a ser total. Y tiene que ver con qué, con justamente el manejo de la presión. Ustedes saben que el oído, independientemente de todo el mecanismo que tiene, se basa en una membrana, la cual por este lado está excitada a través de la oreja, ¿sí? Donde entran las ondas, y una serie de mecanismos mecánicos, los tres huesitos, el martillo, el yunque y demás, que mueven esa membrana, y este movimiento de la membrana es el que yo censo electrónicamente y lo mando al cerebro, ¿sí? A mi CPU. Y obviamente del otro lado, ¿sí? Del otro lado de la membrana, ¿qué tengo? Tengo también conexión con el aire libre. De hecho, esta conexión, si este es el oído, de este lado se conecta a través de la boca y la nariz. Prueba de ello es que yo siento mal o escucho mal cuando estoy congestionado, porque no permito la salida del aire por el lado de la boca. Entonces esta membrana se mueve y obviamente actúa eléctricamente. Si yo le doy una presión terriblemente grande a esta membrana, estos huesos se van a mover en demasía y obviamente el sistema mecánico que hay acá colapsa. Así que tengan cuidado, y puede ser irreversible en algunos casos. Bueno, acá tenemos un gráfico un poquito más interesante de algunos umbrales de audición y demás. La zona blanca sería el umbral de audición de las personas. Y evidentemente dentro de este espectro sí hay otras animales, digamos, que tienen recepción en otro espectro. Por ejemplo, los murciélagos, los perros mismos, habrán escuchado hablar del silbato para perros, que nosotros no lo escuchamos porque justamente está sonando por arriba de la frecuencia auditiva del humano, es decir, por arriba de los 20 kHz, o ahí cerquita. Y eso entonces es lo que corresponde al concepto del sonido y del decibel. Una característica más que me interesa mostrarle. ¿Cuántos de ustedes han ido de campamento y han pasado una noche en el campo, en la montaña, es decir, al aire libre? ¿Han ido de campamento? ¿Han estado al aire libre? ¿Alguno que me diga sí, yo, aunque sea miento? Sí, Sí, yo creo. sí, Ah, sí, bueno. Bueno, ¿es de verdad o mintieron? hace mucho que no voy de campamento. Bueno, a Yo ver, este verano. bien. Por casualidad, ¿no les dio la impresión que de noche se escucha mucho más los sonidos que de día, como que se escuchan sonidos de más lejos y demás? ¿No les ha pasado eso? Sí, Claro, que uno le echa la culpa ahí porque ahora están todos en silencio. Pero a ver, si vos estás en el medio del campo, en realidad hay siempre silencio, salvo que estés al lado de la ruta. Pero si te fuiste de campamento, en un lugar bastante aislado, a la noche parece que se escuchan más los ruidos. Y en realidad es real y tiene que ver con esta respuesta de la física con respecto a la temperatura. ¿Y por qué? Porque evidentemente la temperatura que tiene la Tierra y que tiene la atmósfera cercana a la Tierra cambia entre el día y la noche. Y fíjense cómo cambia. Como la velocidad del sonido depende de la temperatura, y si yo tengo un gradiente de temperatura distinto, va a significar que el sonido va a ir a distinta velocidad. Es decir, si, por ejemplo, en el caso de día, si ustedes se fijan, la temperatura
baja con la altura, ¿sí? Es el gráfico de arriba. O sea, a medida que yo me voy más alto, la temperatura cada vez más fría. Entonces, ¿qué sucede? Como la velocidad varía con la temperatura, cuando yo hablo o cuando yo emito sonido, la velocidad como que tendría a curvarse para arriba. O sea, ¿por qué? Porque la velocidad, ¿sí?, va a ir más lenta en un caso y más rápida en el otro caso. Y de noche sucede todo lo contrario. De noche, como en, en corta distancia, ¿no? O sea, si nos vamos a 1000 metros de altura, desde donde yo estoy en el suelo, la cosa cambia, pero desde el suelo, ahí contando los 10 metros, 15 metros, la temperatura de noche del ambiente aumenta con la altura, ¿sí? Es decir, hace frío, estoy de acuerdo, porque es de noche, pero es más alta la temperatura en la parte a los 5 metros que bien sobre el suelo. ¿Esto por qué? Bueno, porque evidentemente sobre el suelo, como se enfría, entonces comienza a enfriar esa parte de aire. De día, como el suelo está bien caliente, me lo empieza a calentar por el sol que pega sobre el suelo, entonces me calienta el aire. Y ese aire caliente, evidentemente, se va enfriando a medida que va subiendo. De noche sucede al revés. Ese cambio de temperatura en donde yo tengo aire caliente más arriba de noche, hace que el sonido se comporte de esta manera, es decir, cambia la velocidad, entonces como que yo escucharía algo más lejos que de día. ¿Por qué? Porque lo que yo hablo, por ejemplo, acá, en vez de irse, como sucedería acá, y yo no lo escucho, o sea, si yo estoy parado acá y emití un sonido acá, esta onda, fíjense, el sonido por su velocidad, uy, ¿qué hice? ¿A dónde me metí ahora? Por su velocidad se va, no la voy a percibir. En cambio, de noche tienden las ondas de sonido a, por su velocidad, retrasarse, y entonces lo que va a suceder es que yo igual escucharía este sonido de noche. ¿Se comprende? Lo que puede dificultarles entender a lo mejor es el concepto de por qué en la velocidad se me curva lo que yo voy a escuchar. Bueno, si ustedes me permiten, les voy a hacer un pequeño ejemplo. Si yo tengo un tronquito como este, ¿sí?, un cilindro, y lo hago girar hacia allá con una superficie, un cilindro, ¿no?, en una superficie perfectamente plana, ¿qué va a suceder con este cilindro cuando lo hago circular, lo empujo hacia allá? Pero no va a ir recto, se va a correr por un costado, ¿no? ¿Por qué se va a correr? Si yo lo empujo en el centro, es más, si querés, en vez del centro le hago todas fuerzas, una al lado de otra, de manera tal que salga con velocidad. Su velocidad inicial es horizontal y esto está perpendicular. Este cilindro se va, si la superficie es perfectamente pareja, se va a manejar horizontal siempre. O sea, yo lo voy a ver acá, perdón, vertical igual que acá, porque todas sus partículas deslizan de la misma manera en un piso homogéneo. Ahora, si yo a este piso homogéneo, en esta parte de acá, le pongo una sustancia que lo frene, por ejemplo, pongo barro acá, y envío el cilindro a que circule en este pedacito barro, ¿qué va a pasar con este cilindro? Física 1 esto. Yo hago girar el cilindro, en un momento acá abajo hay barro. ¿Qué sucede con el cilindro? Barro, quieren poner algo más áspero, ponemos lo que sea. Pero arriba tenemos un piso perfecto y abajo tenemos lija, no sé. ¿Qué sucede con ese Pasto. cilindro? Pasto, puede ser pasto, claro. Supongan que tiene, digamos,
Derecha del cilindro tenemos todas las flechitas. Tenemos la misma fuerza aplicada en todo el cilindro, ¿no? Que no los confunda eso. Claro, o sea, viene con velocidad uniforme. El cilindro viene con velocidad V sub 0, Ahí está, es más inicial, fácil. movimiento Ahí viene con rectilíneo velocidad. uniforme. Si no hay nada raro, sigue con movimiento rectilíneo uniforme. Si de golpe en una partecita acá abajo aparece algo que tiende a frenarlo, ¿sí? Por ejemplo, pasto, y estamos andando sobre piso común. ¿Qué sucede con este cilindro cuando yo lo freno abajo nomás? No se Y ahí se va a inclina. desviar la trayectoria. Se desvía la trayectoria. ¿Cómo se desviaría? Y se curvaría hacia la parte donde tenés esa zona pasto, Claro, o lisa. sea, digamos, acá, si yo terminando esto, podría tener este cilindro que termina con una curva así, digamos, o sea, velocidad hacia allá. ¿Es correcto eso? Claro, tal cual. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucedió acá? Bueno, si ustedes se fijan, en realidad, lo que sucedió, esto giró porque la velocidad en este punto, o sea, cuando estaba el cilindro acá, sobre la parte esta velocidad, vamos a poner otro color. Uy, ¿a qué hice? Este era, ahí está. Vamos con amarillo. Esta velocidad terminó siendo menor que esta velocidad. Entonces, como la de arriba era mayor que la de abajo, esto giró, ¿sí? Es por lo que, por ejemplo, sucede cuando nosotros nos caemos y vamos corriendo. ¿Vos por qué te caes? Porque tu cabeza va a una velocidad, como todo el cuerpo, y de golpe tus piernas se frenaron a velocidad 0. Entonces, ¿qué hiciste? Te fuiste para adelante. O sea, hubo un cambio de velocidad en la parte inferior de tu cuerpo y tu cuerpo giró. Bueno, acá pasa lo mismo, giró. Entonces, fíjense qué es lo que sucede. El frente de onda, que sería esto, giró, o sea, se curvó como pasó acá. O sea, cuando yo tuve velocidades diferentes, ¿sí? Es decir, aumenta la temperatura, aumenta la velocidad, en el caso de abajo, o sea que acá abajo, vamos a buscar otro color, verde. Yo acá abajo, si tuviese que graficar velocidades de este rollito que se va a mover hasta allá, ¿sí? Acá tengo velocidad chiquita, acá va más rápido y acá va a ir mucho más rápido. Por consiguiente, este palito que yo emití, cuando llega acá, este palito hizo esto. Entonces este palito me va a golpear a mí si estoy parado acá. En cambio, en este caso, este mismo palito, como acá tengo velocidad alta, acá tengo mediana y acá tengo baja, cuando este palito llegue acá, este palito giró así. Conclusión, si yo estoy parado acá, me salvé del palito. ¿Qué sería que me salve del palito? Acá escucho la onda sonora y acá no escucho la onda sonora. Física explicada con palitos. ¿Qué opinan? Espero que se haya interpretado el concepto. Entonces, conclusión, a la noche no es que hay más silencio, ¿sí? Sin duda que lo hay, uno puede prestarle atención a los detalles porque se enmascaran, pero si se van a un lugar bien aislado, de hecho les recomiendo que en algún momento de su vida lo hagan, van a notar eso, van a notar que a la noche igual llegan más sonidos que no sabes de dónde y tiene que ver porque escucho sonidos más lejanos. Bueno, esto fue sonido. Preguntas sobre sonido. Debería tener 1 millón de preguntas sobre sonido, porque ya les digo, es un temazo. Profe, con respecto a eso que explicó antes de las ondas, ¿no sería que en la noche hace más frío en la Tierra, o sea, donde estamos parados nosotros? Nosotros al emitir la onda tiene más energía,
Entonces nuestra onda no tendría que ir al suelo y por eso es esa curva. Ay, me perdí, ¿Sería algo así? Dicho, visto de otra forma. me perdí la última parte, no te alcancé a distinguir la última parte. ¿Me la repetís? Sí, lo que decía es que nosotros, todo el planeta de la Tierra que está más fría, emitimos una onda sonora que tiene más energía que la que está más cerca de la Tierra. Entonces Sí. nuestra onda sonora se curva haciéndose la Tierra, que sería lo que nosotros vimos antes. Claro. ¿Sería algo así, visto de otra forma? A ver. Yo te estoy hablando en todo caso, que es algo que lo vamos a ver más adelante, de lo que es un frente de onda. ¿Qué sería un frente de onda? Vamos acá. Un frente de onda, y suponiendo que estoy viendo una partecita, esperá que no la estás viendo vos. Yo lo estoy mostrando y no te lo comparto. ¿Dónde me paré? A ver. El palito que yo me refiero, o el frente de onda, sería que vos, como emisor si no, no lo puedo mostrar. Vos como emisor de esa fuente, ¿sí? Serías esta fuente. O sea, acá estaría el palito, ¿sí? Este palito, en realidad, yo podría decir acá, o sea, vos fíjate que acá son curvas, pero en realidad si esto fuese muy chiquitito, un pedacito de esto, un diferencial de esto, sería el palito que yo te dije. ¿Estamos? Entonces, suponiendo que esta es la Tierra, este es el límite, en este caso no tendrías emisión hacia abajo, porque acá tengo todo tierra, pero sí tengo que se me va a ir curvando. Entonces, si bien esto es teórico, lo que yo estoy viendo acá, si yo analizase una pequeña área solamente, o sea, un pequeño diferencial, por ejemplo, ese diferencial, bueno, ese diferencial, ¿sí? Que veo ahí, es como que se me iría de noche curvando. Y me pegaría a mí. De día, lo que yo vería es que este mismo diferencial, que en condiciones normales debería seguir siempre derecho, de día se me iría este diferencial curvando, o sea, se me iría para arriba. Y en condiciones normales, ese diferencial se comporta de acuerdo a la teoría que estamos viendo. O sea, este diferencial que está pegado al radio, seguiría pegado al radio. Bueno, cada vez más grande porque se divide en más áreas. Está, pero sería el mismo diferencial. Fíjate que en un caso sigue la trayectoria lineal, pero es el frente de onda, es partecita de la cara que yo veo. Sería esta área que yo la voy recibiendo y se me va como cruzando si yo tengo diferente temperatura. Todos estos gráficos que estamos viendo implica que siempre se desliza con la misma velocidad. ¿Ahora me expliqué un poquito mejor o no? O sea, no... Sí, o sea, como que se va dispersando en la realidad, algo así. repetime, porque tu micrófono no se escucha bien y entonces tengo que escucharlo con más atención. Entonces sería que como que se va dispersando ese frente de onda en la realidad. Sí, de hecho se llama... se me fue el término. Ana, ayúdame que lo vemos en luz. Cuando cambiamos de un medio a otro, Refracción, se se va refracta. refractando. Se refracta. No, no me salía. No lo había escuchado, pues no Claro. tampoco escuché bien por el micrófono. El fenómeno sería refracción, que es un fenómeno que en luz lo vamos a ver mucho mejor inclusive. Que es el mismo fenómeno cuando vos pones un lápiz en un vaso de agua y que ves que el lápiz está quebrado. Bueno. Eso lo vimos, eso lo hemos visto en física, bueno, ahora sí entiendo, claro. Claro, es el mismo fenómeno. Ahora sí entiendo.
Es el mismo fenómeno y tiene que ver con eso, con que la velocidad cambia de un medio a otro. En este caso va cambiando gradual, por eso es gradual esa curva. En el caso de un vaso de agua cambia de golpe. Cuando lo metiste en agua cambió la velocidad, punto. Bien. ¿Otra pregunta? Bueno, ¿cómo estamos en horas? Son las 9. Bueno, y sí, capaz que no sé si vamos a llegar a todo, pero bueno. Bueno, vamos a ver un tema muy interesante, pues tiene mucha aplicación y seguro van a querer buscarle a ver el currito para que no les cobren multa, algo de eso. Por lo menos lo que vamos a ver nosotros no lo hay. No le vamos a dar solución para eso. Así que la única solución va a ser ir despacio. Y lo que vamos a ver entonces es un fenómeno muy característico, muy famoso, diría yo, que es el efecto Doppler. ¿Escucharon hablar del efecto Doppler ustedes? Sí, ¿Qué me podrías decir? ¿Me podrías decir algo del Doppler? Lo y que es sea que como, sepas, digamos. sí, cuando escuchamos pasar un auto, por ejemplo, que se viene escuchando despacio, cuando pasa por el frente nuestro se escucha más fuerte, y después la intensidad del sonido baja también cuando se aleja. Es que exacto, ese es el fenómeno del efecto Doppler, tal cual. Bueno, este efecto Doppler, que es bien calculable, es justamente eso. Vamos a ver algunos ejemplitos y vamos a mostrar justamente donde tengo la página web. Bueno, ahí tenemos, sin querer les estoy mostrando el fenómeno, lo había puesto a propósito, mira, y me olvidé que lo había puesto por las dudas. Lo que vimos antes con el concepto del sonido que se doblaba, a la izquierda van a ver cuando vienen los frentes de onda y chocan con un medio en que lo frena. Entonces, si estos fuesen palitos, van a ver que los palitos comienzan a frenarse y a doblarse y terminan saliendo en otra dirección. Este fenómeno provoca justamente lo que vemos acá. Y ahí vemos entonces cómo es la curvatura que se va dando de ese que en principio iba derecho y termina doblándose. Pero bueno, ya nos fuimos al tema. Acá tenemos un ejemplo de efecto Doppler, es decir, si ustedes analizan en el hombrecito lo que él percibe, van a ver que lleva un pulso que va recibiendo las ondas de la ambulancia que va emitiendo ese sonido, ¿no es cierto? Y cuando se aleja, los va recibiendo más lentos. Conclusión, si yo le pudiese dar sonido a esto, yo vería que inicialmente recibe sonidos más seguidos, ¿sí? Vamos a ver si me salen. No pego una. Es difícil hacerlo acá. Ahí está. Y ahora, evidentemente, son mucho más lerdos. Muchísimo más lerdos, ¿sí? Por más que haya estado fuera de... Y ustedes, si se fijan, me van a decir, sí, claro, pero lo que pasa es que estaban descentrados descentrado lo que emitía. Bueno, tiene que ver también con el concepto de que cada vez que emite, en el próximo paso que emitió ya se movió la ambulancia. Entonces por eso me queda descentrado. Igual lo vamos a ver con más precisión. Para ver el fenómeno, veamos acá. En este caso, para escucharlo, para verificarlo, lo que va a suceder es que va a tener un micrófono quieto en la figura esta que vemos, donde el que está con el micrófono se queda quieto y va a venir la bicicleta desde lejos con
un sonido constante, ¿sí? Como si fuese el ruido de un motor, un timbre, una alarma, digamos. Y vamos a ver qué sucede. Y ahí empieza a venir. ¿Se entiende? La primer partecita es escuchando el emisor, vemos que emite siempre igual, no es que cambia. Sin embargo, cuando yo me paro y lo veo venir, tengo el efecto Doppler que recién describieron ustedes. En el gráfico que ven ustedes, contabiliza 25 ciclos emitidos de esta sirenita y lo ve antes de que llegue. Esos 25 ciclos llegaron antes y después que llegue demoraron más tiempo en llegar esos 25 ciclos. O sea, en un caso menos tiempo que el original y en otro caso más tiempo que el original. El efecto puede ser también al revés. En este caso, por alguna razón no me salió el gráfico. ¿Qué le pasó? A ver si lo puedo actualizar. Bueno, lo vamos a escuchar. En este caso, en realidad, el fenómeno es que el que se mueve es el micrófono y la bocina está quieta. Ah, no, este era este, con razón. Es decir, me faltó uno entonces de los demostradores de esto. ¿Dónde lo tengo? Ah, acá lo tengo. Vamos a este primero y después seguimos. Ahora vamos a tener que el sonido está siempre igual y se va a acercar el micrófono. Bueno, evidentemente tiene el concepto de que la velocidad es relativa entre uno y otro, ¿no? ¿Y por qué se da esto? Bueno, justamente porque cuando yo analizaba la cantidad de ondas emitidas, ¿sí?, que yo recibo, esa cantidad que yo recibo, el tiempo que me llegan los 25 ciclos cambia en función de la velocidad que yo tenga. Y si ustedes observan, habrán visto que inicialmente el sonido es más agudo y cuando se aleja es más grave. Vamos a este que se escucha mejor. ¿Está? Y después es más grave. Bueno, tiene que ver con eso, con cómo se me va comprimiendo los frentes de onda. Cada uno de estos círculos que ven acá son frentes de onda. Y evidentemente yo entonces los voy a escuchar todos más juntos. O sea, cada pulso que emita cada ciclo, yo lo voy a estar escuchando más juntito. Y si yo escucho pulsos más juntitos, lo que tengo es una frecuencia mayor. A ver si lo alcanzan en este experimento. Como verán, la cuenta se comenzó a realizar cuando el primer ciclista pasó la fuente emisora de sonido y el segundo ciclista comenzó. El segundo ciclista, acercándose a la fuente de sonido, llegó a contar 24 frentes de onda, ¿sí? O sea, 24 periodos. El que se alejó llegó a contar apenas 9 frentes de onda.
evidentemente entonces lo que va a medir uno a lo que va a medir otro va a ser distinto. Y eso es lo que escuchamos distinto. Escuchamos muchos más frentes de onda que nos llegan cuando vamos acercándonos, frecuencia alta, y pocos frentes de ondas que nos llegan cuando nos alejamos, frecuencias bajas. Veámoslo de otra manera, como para analizar, a ver si entendemos físicamente de qué se trata. Tenemos dos navegantes en olas que van los dos a la misma velocidad, entonces van contando la cantidad de crestas los dos iguales, ¿ven? Van por la tercera cresta los dos y así sucesivamente. Pero ¿qué sucede si uno de los dos aumenta la velocidad, ¿sí?, relativa con respecto al otro? Es decir, se va a acercar. Bueno, va a empezar a contar más rápido que el otro. Entonces, la frecuencia que él defina va a parecer que es más rápido, porque a él le llegan ondas más rápidos que a la otra persona. Bueno, esa diferencia de relación de llegar ondas es el fenómeno que yo escucho en distintos tonos de sonido. Y vamos entonces a explicar este fenómeno un poquito en teoría. Bueno, podemos explicarlo con casos. De hecho, podemos tener 4 casos. Es decir, que la fuente, que es la que va a emitir el sonido, ¿sí?, esté quieta y el observador, ¿sí?, el que escucha, vaya hacia la fuente. También puede ser que la fuente esté quieta y el observador se aleje de la fuente. Y también puede ser que en realidad el que esté quieto es el observador, ¿sí?, el que escucha, y la que se mueva sea la fuente, hacia el observador o alejándose del observador. Son 4 casos en donde puede haber variación de lo que escuche, obviamente, el observador, ¿no es cierto? Bien, veamos el primer caso, que sería algo de este estilo. Es decir, yo tengo una fuente, ¿sí?, que es ahí en la F. Y un observador que se está alejando de la fuente. Si se aleja de la fuente, ¿qué va a pasar con esos frentes de ondas? ¿Cómo le van a llegar al observador alejándose de la fuente? ¿Con menor frecuencia? Van a tardar más. Claro, por ahora va a tardar más. ¿Sí? Si va a tardar más, fíjense que, a ver, ¿por qué decimos mayor frecuencia? Porque en realidad la velocidad a la que se mueve el sonido va a ser siempre la misma. ¿Sí? Pues vamos a suponer que estamos en un entorno plano, olvidémonos todo eso que vimos antes de la temperatura y demás. Estamos, ¿sí?, en un entorno plano, el observador se aleja, la velocidad del sonido es siempre la misma, ¿sí? Pero hay algo que sí vamos a tener en cuenta, que es la longitud de onda. ¿Qué es la longitud de onda? La distancia entre dos frentes de onda. ¿Qué es un frente de onda? Bueno, un frente de onda vendría a ser un lugar del espacio en que las amplitudes son iguales para todos. O sea, si yo tuviese que dibujar acá una onda, podría decir, bueno, estos puntos son los nodos, ¿sí? Son los antinodos positivos. O sea, yo tendría una onda ahí positiva máxima y acá otra vez. O sea, que acá tendría que estar así. Y acá otra vez. Entonces, de este punto a este punto tengo una longitud de onda. ¿Sí? Significa que todo alrededor de esto voy a tener en ese lugar donde yo me pare, siempre en ese momento va a estar el máximo de amplitud. En un momento determinado, t. Bueno, la longitud de onda ya sabemos mide la distancia entre dos espacios iguales. Entonces hagamos un cálculo un poquito de esta frecuencia que escucha o que emite la fuente. Bueno, la frecuencia que emite la fuente es fácil porque tiene que ver con la velocidad y con la longitud de onda. La longitud de onda es fija porque le emite la fuente y la velocidad es la velocidad del medio.
Ahora, ¿y qué escucha el observador? Bueno, el observador va a escuchar el sonido a una velocidad que se va a ir agregando con la velocidad del observador. ¿Por qué es menos? Bueno, porque por convención yo tomé el signo menos como que se aleja, ¿sí? La realidad es que a la fuente o al sonido le va a costar llegar a el observador más tiempo. Entonces yo voy a tener que la frecuencia que va a escuchar el observador tiene que ver con la diferencia entre las dos velocidades, la del sonido emitido y la velocidad que tenga el observador. Es decir, si el observador está quieto, si ustedes se fijan, B sobre lambda es lo mismo que B sobre lambda. Si el observador está quieto, escucha la misma frecuencia que la fuente. Ahora, si el observador se mueve alejándose, bueno, va a escuchar una frecuencia que tiene que ver con la diferencia entre ambas velocidades. Si yo sacara factor común a esto, lo que tengo es otra forma de expresarlo, que la frecuencia del observador es igual a 1 menos la velocidad del observador sobre la otra velocidad. Vamos al caso 2. Ana, parame cuando lleguemos al ejemplo, ¿no? En el caso 2, el observador se acerca a la fuente y evidentemente vamos a partir del mismo análisis, es decir, la frecuencia de la fuente es constante porque es velocidad sobre longitud de onda, son dos parámetros constantes. El observador se acerca a la fuente, es decir, estas dos velocidades están en oposición, o sea que va a ser más grande la velocidad relativa porque el sonido va para allá y el observador se lo está chocando, entonces la frecuencia que va a escuchar el observador es la suma de las dos. Eso, si saco factor común, termina siendo que le sumo esa relación. ¿Vamos bien hasta ahí? En conclusión, yo puedo decir entonces que la frecuencia del observador va a estar en relación a la velocidad que tenga el observador, ¿sí? Y de acuerdo a el sentido que tenga, si se acerca o si se aleja de la fuente. O sea que la frecuencia va a variar. Es decir, podría ser una generalizada más menos, ¿sí? En función de la velocidad del observador. ¿Y cómo voy a saber cuándo tomar lo positivo y negativo? Bueno, evidentemente, positivo va a ser cuando yo necesite una frecuencia más grande, que es cuando se acerque el observador. En ese caso, voy a tomar el concepto positivo. Y cuando yo necesite algo más chico, lo voy a estar restando y voy a usar el menos. Acá tenemos otra forma de representarlo en función de lo que calculamos antes, ¿sí? Cualquiera de las dos son válidas. Esta sería la función general, por decirlo de alguna manera, para ambos casos. Ahora bien, veamos los otros dos casos. Es decir, en este caso, o en esto, el observador está quieto, ¿sí? Es decir, el que escucha, y la que se mueve es la fuente acercándose. Y acá se produce esta característica. Recuerdan que antes hablábamos que la longitud de onda de la fuente era continua. Ahora bien, la longitud de onda antes era siempre igual porque estaba quieta la fuente. Pero ahora, si yo emito, a ver si se los muestro acá, para evitar complicaciones, para ver por qué se me comprime. Vamos a ver, en este caso de arriba, en realidad lo que yo estoy viendo es esto. O sea, una fuente quieta emitiría como acá el gráfico de la izquierda. ¿Sí? Emite los frentes de ondas todos parejos. ¿Qué pasa si esta fuente se mueve hacia la derecha, emitiendo siempre de la misma manera? Va a suceder esto. Es decir, emite, pero la segunda emisión ya se movió una distancia. Por consiguiente, va a emitir y me va a quedar más comprimido adelante la longitud de onda. Porque fue justamente moviéndose también la fuente. ¿Qué es lo que pasa entonces?
en este caso. Es decir, si bien tenía una longitud de onda, enfrente vamos a tener una longitud de onda diferente. ¿Por qué? Porque la segunda vez que lo emitió, este ya recorrió un espacio. Entonces va a haber una lambda prima que va a ser evidentemente menor que la longitud de onda original. ¿Cuánto menor? Bueno, podemos hacer un análisis entonces por frecuencia. La frecuencia de la fuente, evidentemente, como siempre, es igual a la velocidad sobre la longitud de onda que emite originalmente. Ahora, la que va a escuchar el observador tiene que ver con la frecuencia que emite, o sea, que va a percibir por el movimiento propio, o sea, esta lambda prima, que es esta. La frecuencia que va a emitir o que va a percibir por estar moviéndose la fuente. ¿Y cómo la calculo? Bueno, a ver, esa lambda prima va a tener que ver con la diferencia de velocidades entre el sonido y la velocidad de la fuente. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, normalmente emite de esta manera, ¿no es cierto? Pero en realidad va a estar emitiendo a una longitud más chica, yo le resto esa velocidad que tiene la fuente sobre la frecuencia de la fuente. De esta manera obtengo esta fórmula, ¿sí? En donde tengo la diferencia de velocidades abajo, que le podría sacar común. Y ahora vemos el caso opuesto. La fuente se aleja, el análisis es el mismo, es decir, lo que va a escuchar el observador es un lambda prima, pero este lambda prima es este lambda prima, que obviamente va a depender de la velocidad o la longitud de onda que tenía la fuente, que es esta, más el agregado del espacio que recorre en el próximo paso que emite la fuente. Por consiguiente, yo tengo esta fórmula cuando la calculo, ¿sí? Yo lo que hago acá que es reemplazar lambda prima acá, y ahí me va a dar esto. Como conclusión, yo puedo decir que para el caso de fuentes móviles, yo voy a tener una relación de velocidades también, que me va a definir la frecuencia que va a escuchar el observador. En un caso se suman y en otro caso se restan de la misma manera que antes. Y puedo tener entonces una relación común a los dos casos. Y a mí lo que me interesaría, la verdad, es encontrar una función de la frecuencia del observador que me sirva para los cuatro casos, porque yo no sé cuál se mueve de todos. Y bueno, sí la hay, porque yo tengo estas dos. Para los casos 3 y 4 tenía esta, fíjense dónde está la velocidad, la relación de velocidades, y para el caso 1 y 2 tengo esto, fíjense dónde está la relación de velocidades. Si yo trabajo algebraicamente eso, podría llegar a esta función, donde estoy teniendo entonces que la función o la frecuencia que escuche el observador va a depender de la velocidad que tenga el observador con respecto a la fuente y a su vez de la velocidad de la fuente. Si hago el análisis algebraico, si la fuente está quieta, esto vale 0 y fíjense que termina siendo B más menos B sub 0 sobre B, que es este caso. Si el observador es 0, evidentemente terminamos en este caso. Si fuente y observador se mueve, no me va a quedar otra que analizar esto y ver si las velocidades se acercan o las velocidades se alejan entre observador y fuente. De esta manera, yo puedo tener una relación directa entre la frecuencia que va a escuchar el observador y la frecuencia que emite la fuente cuando tengo velocidades entre uno y otro. Tengo unos ejemplitos. Recién los quería dar antes, pero tuve problemas con internet, se me desconectó 3 veces. Bien, entonces le dejo esta generalización y ahí vamos a los ejemplos. Ahí está. Bien.
Bueno, vamos a partir del primer caso en el cual vamos a tener la fuente va a estar quieta, que es una patrulla, y vamos a tener un receptor móvil. El ejercicio dice así: una sirena policíaca en reposo emite una onda senoidal con frecuencia FS 300 Hz. FS sería F source, que es lo mismo que FF en las fórmulas que hemos visto. La rapidez del sonido es de 343 metros por segundo. Si el receptor se mueve alejándose de la sirena a 30 metros por segundo, ¿qué frecuencia oye? Bien, en este caso podríamos aplicar la fórmula general también, en la cual B, digamos, la fórmula general, en el denominador tenemos B más menos B sub F. En este caso la velocidad de la fuente es 0, con lo cual se reduce a esta fórmula, ¿sí? Básicamente entonces, reemplazamos, B es la rapidez del sonido. ¿Qué signo vamos a tomar? Por convención se considera dirección positiva desde el receptor hacia la fuente, ¿sí? En este caso, el receptor, la dirección receptor hacia la fuente es hacia la derecha, perdón, y el receptor se mueve hacia la izquierda, con lo cual nuestra velocidad va a ser negativa, ¿sí? Reemplazamos por 300 Hz la frecuencia de la fuente y obtenemos la frecuencia percibida por el observador, 273,76 Hz. Es lógico este resultado, porque fíjense que el receptor se está alejando de la fuente, con lo cual la frecuencia que él percibe debería ser menor que la original. ¿Están de acuerdo? Bueno, entiendo que sí. Vamos con otro ejemplo. Una sirena policíaca emite una onda senoidal con frecuencia 300 Hz. O sea, es la misma sirena del ejemplo anterior. La rapidez del sonido también vamos a considerar 343 metros por segundo. Ahora, si un receptor L está en reposo y la sirena se aleja de L a 30 metros por segundo, ¿qué frecuencia oye el receptor? En este caso, la que se aleja es la sirena o la patrulla, ¿sí? La frecuencia percibida por el receptor, ¿va a ser la misma que calculamos en el ejercicio anterior? Es muy parecido. Antes teníamos la patrulla fija y el receptor se alejaba a 30 metros por segundo. Ahora tenemos el receptor en reposo y la patrulla es la que se aleja a 30 metros por segundo. ¿Nos va a dar la misma frecuencia percibida por el receptor? ¿Qué les parece? Algo. ¿Qué opinan? Es prácticamente lo mismo. Bueno, en realidad es prácticamente lo mismo, pero no es lo mismo. Fíjense, la fórmula en este caso, que tenemos que aplicar, si tuviéramos la fórmula general, en el numerador tendríamos B más menos velocidad del observador. En este caso, nuestro observador está en reposo, entonces BO es 0, y en el numerador nos queda solamente B. ¿Sí? Ahora, en el denominador tenemos la velocidad de la fuente. Esa velocidad, ¿cómo la vamos a considerar? ¿Positiva o negativa? O sea, la vamos a restar o sumar a la velocidad del sonido. Sumar. Bien, como les dije, por convención tomamos la dirección positiva desde el receptor hacia la patrulla. ¿Sí? La dirección del receptor hacia la patrulla. Es la dirección en la cual se está moviendo la patrulla, por lo tanto, la vamos a sumar. ¿Y el resultado va a ser igual al caso anterior? No. Bien. Uno tiende a pensar
que nos va a dar lo mismo, antes de plantear la fórmula, lógicamente, ¿no? Pero la realidad es que no es lo mismo. En este caso también va a ser una frecuencia menor, porque, sí, una frecuencia menor porque la fuente se está alejando, ¿sí? Con lo cual la frecuencia percibida va a ser menor a la original emitida, pero no nos va a dar lo mismo. En este caso nos da 275,87, mientras que en el caso anterior nos dio 273,76. Bien. Vamos ahora con otro ejemplo. Ahora vamos a tener tanto fuente como receptor en movimiento. Siempre hablando de la misma sirena y bueno, y de un receptor. En este caso ahora el receptor va en auto. Entonces, si la sirena de los ejercicios anteriores se está alejando del receptor con una rapidez de 45 metros por segundo relativa al aire, y el receptor se mueve hacia la sirena con una rapidez de 15 metros por segundo relativa al aire, ¿qué frecuencia oye el escucha? ¿Cómo es el planteo ahora? ¿La sirena sigue siendo de 300 Hz o...? Sí, siempre hablamos de la misma patrulla, con la misma sirena. Bien, buena pregunta. Claro, acá lo dice, si la sirena de los ejercicios anteriores es la misma. Bueno, esta diapositiva no va. A ver. No, está bien. Acá está la fórmula general, está bien, perdón. Me tapa esto, los controles del Zoom. En este caso vamos a aplicar la fórmula general, que también la podríamos haber aplicado en los casos anteriores, porque es lo mismo en definitiva. Vamos a tener entonces, la velocidad del observador, ¿va a ser positiva o negativa? Positivo. Positiva. ¿Y la de la patrulla? También. También. Bien. Reemplazamos entonces y obtenemos un valor de 276,8 Hz. Si bien ambos se encuentran en movimiento, la patrulla va a una velocidad mayor que el receptor, con lo cual es lógico que nos dé una frecuencia percibida menor a la emitida por la patrulla. ¿Sí? ¿Se comprende cómo es? Sí, profe. Bien. Bueno, después tengo otro ejemplo, pero los dejo continuar y lo dejamos para... No queda tanto, pero ¿les parece que tomemos 10 minutitos de recreo como para despejarnos un poquito? De paso se les madura todos estos que fuimos muy rápido, creo. 21, es más, vamos a dar un poquito menos, porque después calculo que en 40-45 minutos lo sacamos. Si les parece, a las 50 nos encontramos de nuevo. 21:50. Dale, profe. Dale. Habría que detener la grabación. Adrián.